Soy Héctor Telechea, docente del Departamento de Farmacología, y en la presentación del día de hoy vamos a abordar el tema de los antibióticos. Esta presentación, que va a ser corta, va a ser útil para servir como un disparador para que ustedes continúen profundizando el tema posteriormente de los antibióticos, que va a ser complementado también a través de la discusión grupal. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? El primero es mostrarles una metodología que les permita seleccionar de la manera más racional posible los antibióticos para el tratamiento de distintas infecciones. Otro de los objetivos va a ser presentarles brevemente el perfil de los antibióticos beta-lactámicos. También de otros antibióticos frecuentes lo van a tener que profundizar ustedes en la discusión y posteriormente con la lectura de los libros de texto. Y se va a presentar al final de la presentación los parámetros llamados duales, farmacocinéticos y farmacodinámicos, que son aquellos que describen de manera apropiada o más apropiada la erradicación microbiológica que producen los antibióticos. Presentados estos objetivos, ya pasamos a abordar el primero de ellos, ¿no? ¿Cuál sería la metodología para realizar una selección racional de antibióticos? Y acá se presentan los que son a nuestro criterio los ítems que el médico debe ir respondiéndose previamente a la selección del antibiótico. Entonces, cuando nos encontramos frente a una determinada infección, uno deberá responderse a partir del conocimiento clínico que tenga cuál es la etiología más probable, ¿tá? Por tanto, ante una faringitis en una persona joven, y ahora le cito ejemplos, ¿no? Una persona joven, una faringitis con fiebre elevada y la presencia de placas exudativas, la etiología más probable, por no decir casi prácticamente la única, va a ser el Streptococcus pyogenes del grupo A. Distinto es en un niño en el cual se presenta con tiene clínica de meningitis. Ahí uno deberá considerar la edad, la presencia de vacunas o no, pero los gérmenes en los cuales uno debería plantear serían meningococo, neumococo y eventualmente Haemophilus influenza de tipo B. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, primero tengo que plantearme, la etiología más probable es la siguiente: ¿es monobacteriana esta infección o deberé yo cubrir más de un germen involucrado? Un ejemplo clásico una neumonía consolidante en un paciente joven, sano, sin comorbilidades, la única etiología planteable en un principio es el neumococo. Distinto es una neumonía en alguien que es EPOC, o alcoholista o diabético, en el cual, si bien el neumococo es el más frecuente, uno también debe considerar otras etiologías probables. Entonces, el primer paso para realizar una selección racional y lógica de antibióticos sería establecer la etiología más probable del cuadro infeccioso, ¿va? Un segundo paso que yo debo realizar es conocer el perfil de sensibilidad antibiótica de esos gérmenes. Y vuelvo a los ejemplos anteriores. Si en el caso de la faringitis estreptocóxica, yo sé que es 100% sensible a la penicilina. Por tanto, mi selección antibiótica va a ir bien guiada y a un antibiótico del menor espectro posible. En cambio, puede ser que yo deba cubrir distintos gérmenes, ¿no? Como en el caso de la meningitis, hoy hablamos que puede ser el meningococo, que puede ser el Haemophilus influenza de tipo B, puede ser el neumococo. Por tanto, yo deberé conocer cuál es la sensibilidad antibiótica de esos distintos gérmenes para posteriormente ir respondiéndome qué antibiótico tiene un espectro adecuado para cubrir a los tres. Y si no hay un único antibiótico que sea suficiente para cubrir esas posibles etiologías, deberé buscar la asociación más racional de antibióticos. Entonces, dentro de esta metodología planteada para una selección racional, primero, repasando, establecer cuál es la etiología bacteriana más probable y en base al perfil de sensibilidad antibiótica, seleccionar el antibiótico.
Y es una cosa bien importante acá, es conocer la sensibilidad antibiótica del lugar donde yo trabajo. De poco me sirve seguir guías internacionales que están muy bien elaboradas, pero van a poner la sensibilidad antibiótica del lugar en donde se elaboran. Por tanto, yo debo conocer la sensibilidad antibiótica en Uruguay, específicamente en el lugar donde trabajo. Y ahí me detengo un poco. El neumococo en nuestro medio sigue siendo 100% sensible a la penicilina, no como en otras zonas del mundo, en el cual la resistencia a la penicilina en neumococo es más frecuente. Por tanto, es esencial conocer cómo se comporta la sensibilidad antibiótica en nuestro medio para esta selección racional propuesta. Posteriormente, debo ir a seleccionar el antibiótico. ¿Qué antibiótico va a tener un espectro adecuado para la etiología o las etiologías bacterianas que yo debo tratar? Y esto es esencial conocer. El paso necesario es estudiar y conocer frente a qué gérmenes son útiles los antibióticos. Y por último, me debo responder de ese antibiótico que yo seleccioné, qué concentración me va a ofrecer en el sitio de infección y eventualmente qué concentración plasmática me va a ofrecer, y paso a explicar estos dos ítems, ¿no? La concentración en el sitio de infección resulta hasta obvio, ¿no? Que si bien debo saber si el antibiótico es capaz de llegar a donde está ubicada la infección. Puede ocurrir, y se me ocurre un ejemplo bien sencillo para que ustedes comprendan, que una infección del sistema nervioso central sea producida por un Staphylococcus aureus, por ejemplo, y es informado como sensible a la gentamicina. ¿Qué significa eso? Que yo lo podría tratar con gentamicina, basados al menos en su perfil de sensibilidad, pero al ir a buscar las características farmacocinéticas de la gentamicina, ¿qué me voy a encontrar? Que atraviesa muy mal las barreras biológicas y su penetración al sistema nervioso central es prácticamente nula. Por tanto, si bien tengo un germen que es sensible a dicho antibiótico, no podré utilizarlo porque tiene la incapacidad de llegar al sitio donde se encuentra la infección. Entonces, yo tengo que saber que llegue el antibiótico que yo seleccioné. Y eventualmente, en algunas infecciones que son potencialmente bacteriémicas, como puede ser el caso de la pielonefritis, como puede ser el caso de la neumonía aguda, principalmente más aún cuando asocia empiema pleural, como puede ser una meningitis, ¿qué le tengo que exigir yo también al antibiótico? Que sea capaz de llegar al sitio de la infección, pero que además me ofrezca niveles plasmáticos apropiados para tratar aquellos posibles gérmenes que evadan el sitio local de la infección e ingresen al torrente sanguíneo. Entonces, deberé conocer qué antibióticos, por ejemplo, en una pielonefritis, me ofrecen buenas concentraciones a nivel del parénquima renal y además me ofrecen concentraciones antibióticas apropiadas a nivel del plasma. ¿Por qué? Porque la pielonefritis puede ser bacteriémica, o sea que estoy obligado a seleccionar un antibiótico que sea capaz también de erradicar los gérmenes que pasan al torrente sanguíneo. Distinto es, si siguiendo dentro de las vías urinarias, en una cistitis. En la cistitis, que no es bacteriémica, nunca es bacteriémica, yo lo único que le debo exigir al antibiótico es que alcance buenas concentraciones en la orina. Eso ya es suficiente y no preciso que se me concentre en el parénquima renal ni tampoco a nivel del torrente sanguíneo. Por tanto, esta es la metodología que creemos más racional para la selección de los antibióticos y sería a través de la aplicación de estos pasos sucesivos: conocer la etiología o establecer por probabilidades la etiología, conocer su perfil de sensibilidad a antibiótico, seleccionar un antibiótico con un espectro adecuado, o sea que tenga efectos frente a ese germen. Si es monobacteriana, trataremos de seleccionar el antibiótico con el espectro más reducido y no uno de amplio espectro. Y por último, saber si ese antibiótico que yo seleccioné me va a ofrecer concentraciones apropiadas en el nivel donde está la infección y eventualmente en plasma si es potencialmente bacteriémica esta infección. Ahora pasaremos
abordar el tema de los antibióticos beta-lactámicos. Los beta-lactámicos llevan su nombre, ¿por qué? Porque tienen un anillo beta-lactámico en su estructura química, simplemente por eso. ¿Cómo los podemos clasificar a los beta-lactámicos? Aparecen así como se muestran en esta diapositiva, ¿no? Las penicilinas, dentro de las cuales se incluyen las más conocidas, la propia penicilina, la ampicilina y la amoxicilina. Las cefalosporinas, que se extienden desde primera hasta cuarta generación, hoy en día ya se cuenta con algunas de quinta generación. Otros antibióticos beta-lactámicos también son los monobactámicos y los carbapenems. Y después tenemos los inhibidores de la beta-lactamasas, que los más conocidos van a ser el sulbactam, que se asocia con la ampicilina, el ácido clavulánico, asociado a la amoxicilina, el tazobactam, asociado a la piperacilina, que es una penicilina antiseudomona. ¿Cuál es el mecanismo por el cual actúan los beta-lactámicos? Primero, ¿qué efecto tienen sobre las bacterias? Primero hay que destacar que tienen un efecto bactericida, o sea que son capaces de matar las bacterias, por decirlo de alguna manera, y no tanto bacteriostático, que hay otros antibióticos que lo que hacen es detener el crecimiento bacteriano, pero no erradican de por sí la bacteria. Los beta-lactámicos en la mayoría de los casos van a tener efecto bactericida, lo que sí precisan es que haya una replicación bacteriana activa para poder ejercer dicho efecto bactericida. En algunas infecciones, como es la fascitis necrotizante, por ejemplo, que hay zonas en las cuales el crecimiento bacteriano está muy enlentecido debido a que hay tejido devitalizado ya, ahí en ese momento los beta-lactámicos dejan de ejercer su efecto bactericida debido a la escasa velocidad de crecimiento y de replicación bacteriana. ¿Cómo hacen para ejercer su efecto? Si bien existe bastante controversia con respecto a cuál es el mecanismo más importante, resumiendo sería que lo que hacen es inhibir la síntesis de la pared celular a través de la unión a unas enzimas que lo que hacen es que la inactivan en forma irreversible y de esta manera determinan que se detenga la síntesis de la pared celular. Y posteriormente eso hace perder la permeabilidad de las bacterias y ahí ya se vuelven, dejan de ser impermeables al medio ambiente y pila a veces por efecto osmótico terminan siendo destruidas. Esto lo completan posteriormente después con la lectura tanto del libro de farmacología como el de bacteriología. Lo que sí es importante y ustedes tienen que tener claro cuál es el espectro de acción de los beta-lactámicos. En este caso vamos a abordar la penicilina. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan lo que yo les comenté de los distintos pasos que uno debe recorrer para realizar una selección racional, uno de ellos, y muy importante, es conocer el espectro del antibiótico. Porque para poder seleccionar un antibiótico que sea apropiado frente al germen que está produciendo la infección. Entonces, la penicilina, y repasando, como ustedes ya saben, fue descubierta en el 1928 por Fleming e inicialmente produjo un impacto muy grande en la evolución de las enfermedades infecciosas, ¿no? Inicialmente, dentro de los cocos positivos, el Staphylococcus aureus al inicio fue sensible a la penicilina, pero en la actualidad ya no lo es más. De las cepas comunitarias de Staphylococcus aureus se estima que más del 95% producen penicilasa y ya son resistentes a la penicilina. Por tanto, es inapropiado el uso de penicilina en una infección que se sospecha la participación de Staphylococcus aureus. A la inversa ocurre con el Streptococcus pyogenes, que es, como les dije hoy, la causa más frecuente de faringitis, además también de infecciones de piel y de partes blandas y otras más, que sí sigue siendo 100% sensible a la penicilina, ¿tá? Dentro de los cocos gram positivos, vemos que el Streptococcus pneumoniae también en nuestro medio sigue siendo 100% sensible a la penicilina. En otras zonas del mundo se puede ver que hay porcentajes de resistencia más elevados, pero en Uruguay el neumococo sigue siendo sensible a la penicilina. Acá tenemos algunos cocos gram negativos que también fueron en su momento sensibles a la penicilina
el meningococo y el gonococo, que en realidad hoy, si bien hay algunas cepas que siguen siendo sensibles a penicilina, no es bajo ese porcentaje, por tanto no es apropiado tratarlos con penicilina. El concepto que les debe quedar en la memoria es que básicamente el meningococo como el gonococo son resistentes a la penicilina. Después tenemos anaerobios, que a grosso modo se podría resumir así. Los anaerobios que producen infecciones supradiafragmáticas suelen ser sensibles a penicilina, y en esto me detengo principalmente en aquellos de la cavidad bucal que pueden producir a partir de las caries infecciones odontales o abscesos a punto de partida dentaria. Esos suelen ser sensibles a penicilina, como es el caso de los Peptostreptococcus. Pero los anaerobios infradiafragmáticos, que esos están dentro de los procesos infecciosos intraabdominales, en especial el Bacteroides fragilis, no es sensible a la penicilina. Otros gérmenes frecuentes que son sensibles también a la penicilina, dentro de estos destacamos al agente de la sífilis, que es el Treponema pallidum, que sigue siendo 100% sensible a la penicilina, y la penicilina es el tratamiento de elección de la sífilis. Bien, yendo a las características farmacocinéticas de la penicilina, se distinguen dos formas, la penicilina G y la penicilina V. Las vías de administración descritas para la penicilina son varias. La vía oral, la intramuscular y la intravenosa. La vía oral hoy en día no se utiliza. ¿Por qué? Porque la estabilidad de la penicilina en el medio ácido del estómago es poco confiable, por tanto la absorción no suele ser apropiada, y hay mejores alternativas, por tanto la vía oral me ha caído en desuso totalmente. Sí, se utiliza por vía intravenosa, en ese caso, y también por la vía intramuscular. Por la vía intramuscular, ¿qué es lo que se hace? Habitualmente se asocia a benzatina, que es lo que da es la penicilina benzatínica, que lo que hace, el objetivo es actuar como un depósito, que determina que la penicilina se vaya absorbiendo lentamente desde ese depósito intramuscular, y determina concentraciones detectables de penicilina por cerca de 20 a 30 días. Esto se utiliza no tanto para el tratamiento de la faringitis estreptocóxica. Bueno, es discutible la eficacia de la amoxicilina por vía oral, obviamente que es similar o incluso hasta mejor, pero sigue siendo importante en la prevención de la fiebre reumática, que esa es una complicación no supurada de las infecciones de la faringitis estreptocóxica. En aquellos que tuvieron fiebre reumática tienen indicación de recibir profilaxis continua con antibióticos en las primeras etapas, y entonces ahí la penicilina sigue manteniendo su rol. Conocer la distribución del antibiótico es muy importante. ¿Para qué? Para poder seleccionarlo en función del lugar donde se encuentre el sitio de la infección. Por ejemplo, la penicilina alcanza buenas concentraciones en pulmón, por ejemplo, y bueno, ahí es una opción valedera para el tratamiento de la neumonía neumocóxica. En cambio, si uno se pregunta cómo son las concentraciones de la penicilina a nivel del sistema nervioso central, y van a ser bajas. ¿Por qué? Porque es un antibiótico hidrosoluble que le va a costar penetrar la barrera hematoencefálica. Lo que sí es cierto que ante la presencia de inflamación de las meninges aumentan algo la penetración del sistema nervioso central, pero si en todo contexto sigue siendo baja. Por tanto, no es una buena opción para el tratamiento de infecciones a nivel del sistema nervioso central. Siguiendo las características farmacocinéticas, la penicilina tiene excreción renal y su vía media de eliminación suele ser corta, no excediendo 1 o 2 horas. Dentro del grupo de penicilinas de los betalactámicos se encuentran otros antibióticos, que son la ampicilina y la amoxicilina. Entonces viene la pregunta lógica, ¿no? ¿Qué es lo que me vienen a aportar o en qué se diferencian con respecto a la penicilina, ¿no? Y bueno, las respuestas son puntuales. Uno es que aumentan el espectro frente a frente a bacterias gram negativas, como puede ser el Haemophilus influenza o como puede ser la Escherichia coli. Esto les da lugar en el tratamiento de ciertas infecciones, como puede ser la otitis media, en el cual
el neumococo es un agente muy probable, pero la Haemophilus influenza también. Ahí entra el rol eventual de la amoxicilina y de la ampicilina. También con la Escherichia coli, inicialmente fueron sensibles, pero en la actualidad es muy probable que sean productoras de beta-lactamasas. Por tanto, si se van a utilizar para el tratamiento de una infección urinaria, deben ser siempre asociados a un inhibidor de beta-lactamasa como el survactam o el ácido clavulánico. Y dentro de las características farmacocinéticas son muy similares a ampicilina y amoxicilina. Si hubiese que destacar una diferencia, es la mayor absorción a nivel del tubo digestivo de la amoxicilina en comparación con la ampicilina. Y como ustedes ya sabrán, esto determina que por vía oral la ampicilina prácticamente no se utiliza nunca, y sí la amoxicilina, que es el beta-lactámico, debe ser el más prescripto tanto en pediatría como en adultos. Dentro de los beta-lactámicos, en la clasificación que habíamos presentado hoy, tenemos también las cefalosporinas, ¿tá? Que se dividen en distintas generaciones, obviamente según el tiempo de aparición, pero también tienen relación con respecto al espectro antibacteriano. Dentro de la primera generación, entre las cuales se encuentran la cefalexina, cefalexina, cefradina, etc. ¿Qué es lo que cabe destacar? Que básicamente tienen buen espectro de acción frente a cocos gram positivos, en especial el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Así como dijimos que la penicilina no era útil para las infecciones por Staphylococcus aureus, las cefalosporinas de primera generación son útiles siempre y cuando el Staphylococcus aureus no sea resistente a meticilina u a oxacilina. ¿Tá? Ese es el requisito para el cual pueden ser utilizadas las cefalosporinas de primera generación. En cambio, en el Streptococcus pyogenes no hay problema, ya que la resistencia es prácticamente inexistente a las cefalosporinas de primera generación. Posteriormente, ¿qué es lo que me aportan las de segunda generación frente a las de primera y posteriormente las de tercera? Es que amplían el espectro frente a gram negativos, pero lo que hacen es perder algo de efecto frente a los cocos gram positivos. De las de segunda generación, las que ustedes probablemente conozcan más es el cefuroxime, que suele ser habitualmente utilizado en el tratamiento de las infecciones urinarias, tanto por vía oral como por vía intravenosa. Las de tercera generación siguen aumentando un poco más el espectro de acción frente a las gram negativas, en especial frente a las enterobacterias, o sea, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. Además, mantiene el efecto sobre el Streptococcus pneumoniae, disminuyendo el efecto sobre el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Dentro de estas de tercera generación hay algunas que son específicas, como el ceftazidime y la cefoperazona para el tratamiento de las infecciones por Pseudomonas aeruginosa. O sea que son esas dos, no son todas las cefalosporinas de tercera generación. Y bueno, por último aparecen las de cuarta generación, que mantienen el espectro frente a los gram negativos y recuperan el efecto frente a los cocos gram positivos. Esto es para presentarlas en forma rápida y somera. Ustedes posteriormente profundizan la lectura de cada una de ellas. Dentro de las características farmacocinéticas son muy similares a las que les mostré con la penicilina. Suelen ser antibióticos hidrosolubles, o sea que en principio van a llegar bien al riñón, van a llegar bien al pulmón, no tanto así con el sistema nervioso central, pero eso es una limitante para la mayoría de los antibióticos, que es lograr buenas concentraciones a nivel del sistema nervioso central. Por último, era el último objetivo que nos habíamos planteado para la clase de hoy, era introducirlos o presentarles los parámetros duales de los antibióticos. Y les paso a explicar en qué consisten. Clásicamente, a los antibióticos se tomaba la farmacocinética por un lado y la farmacodinamia por otro. Tanto es así que se consideraba, si te decían que la concentración inhibitoria mínima era sensible,
un valor dentro del rango de la sensibilidad, uno ya se quedaba tranquilo. Posteriormente se vio que, a pesar de utilizar antibióticos apropiados con un germen que tiene un valor de concentración inhibitoria mínima apropiado dentro del rango de la sensibilidad, podían existir fallos terapéuticos. Entonces se empezó a profundizar un poco en cómo es la erradicación microbiológica. Y es que ahí que surgen los parámetros duales o integrados entre que integran aspectos farmacocinéticos con aspectos farmacodinámicos de la erradicación microbiológica. Por tanto, son eso, ¿no? Parámetros duales que integran dos aspectos de la farmacología. ¿Y cuál es la utilidad? Es que son útiles para optimizar los regímenes posológicos. Y ahora posteriormente se los voy a ejemplificar con algunos casos. A grosso modo, los antibióticos pueden ser catalogados de la siguiente manera, desde la perspectiva de los parámetros duales. Tenemos los antibióticos que son tiempo dependientes y el parámetro dual que mejor describe la erradicación microbiológica que estos producen son es el tiempo durante el cual la concentración plasmática se encuentra por encima de la concentración inhibitoria mínima. A su vez, tenemos en el otro polo son los antibióticos que son concentración dependiente. En este caso, el parámetro dual que mejor nos describe la erradicación microbiológica que producen es la concentración máxima dividida la concentración inhibitoria mínima del germen que estamos tratando. Trataremos de ejemplificar esto a través de estas gráficas. Bien, acá ¿qué es lo que se presenta? Se presentan tres gráficas en las cuales primero aclarar que es un modelo animal de pulmón de ratón en el cual se inoculó Klebsiella pneumoniae. ¿Tá? Primero vemos las gráficas de arriba y la gráfica de abajo. En la coordenada de las X va a estar el parámetro dual, en este caso concentración máxima dividido MIC de la concentración inhibitoria mínima. En este es otro que yo no nombré porque es un poquito más complicado, pero es el área abajo de la curva dividido la concentración inhibitoria mínima, y acá está el tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Si vemos acá qué es lo que ocurre, en el gráfico superior a la izquierda vemos que a medida que aumenta el valor del pico dividido la concentración inhibitoria mínima, no se logra una mayor erradicación microbiológica. Lo mismo ocurre con el valor área abajo de la curva dividido concentración inhibitoria mínima. No es evidente una relación que a mayor valor de este parámetro, mayor erradicación microbiológica. Pero sí nos vamos a centrar en ahora, que cuál es el tiempo el tiempo por el cual se encuentra el tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Yo omití decirles una cosa, que el antibiótico que se utiliza en este experimento es cefotaxime, o sea, un beta-lactámico perteneciente a las cefalosporinas de tercera generación. ¿Qué es lo que vemos si prestemos atención a esta gráfica? Acá está graficado el número de bacterias expresado como logaritmo de concentración de formadoras de colonias. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que con valores bajos del tiempo por encima del cual la concentración supera la MIC, la erradicación microbiológica es baja. Pero ¿qué ocurre a partir de que ese valor empieza a superar el 40% del intervalo interdosis o acercándose al 60%? Esta es la zona óptima de erradicación microbiológica y ya se ve que valores mayores a 60% del intervalo interdosis no nos aportan una mayor erradicación microbiológica. En este caso, se podría decir que el tiempo mayor de MIC, a partir del cual aumenta la erradicación microbiológica, sería aproximadamente el 40%. Espero que hayan comprendido así el concepto, ¿no? Lo que me interesa no es que esté tan por encima de la concentración inhibitoria mínima, sino me interesa que esté un determinado tiempo del intervalo interdosis por encima de la concentración inhibitoria mínima. No me importa si es 2 veces, 3 veces o 7 veces por encima, sino me importa el porcentaje
por el cual el porcentaje de tiempo del intervalo interdosis que supera la concentración inhibitoria mínima de la bacteria. Esos fueron los tiempos dependientes. Acá les ejemplificamos cómo es la mortalidad en un modelo animal de ratas con neumonía neumocóxica. Los puntos en blanco representan a penicilina y los puntos en negro representan a cefotaxime, a ceftriaxona. ¿Qué es lo que observamos acá? La mortalidad, vemos que cuando el valor de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima fue menor al 40%, la mortalidad fue mayor. En cambio, ¿qué vemos acá? Que cuando se alcanzó un valor de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima mayor a 40, vemos que la mortalidad fue significativamente más baja. Esto es un modelo animal, pero que trata de expresarles los objetivos que uno debe tener en función al tiempo por encima del tiempo mayor de la concentración inhibitoria mínima. Acá tenemos un ejemplo de antibióticos que se comportan en el otro extremo, concentración dependientes. ¿Qué significan estas gráficas? Acá vemos que están graficadas la concentración de bacterias por un lado y el tiempo está acá. La primera gráfica es el crecimiento en un modelo animal de Pseudomonas. Las vemos acá. Y se testean 3 antibióticos, tobramicina, ciprofloxacina, ambos aminoglucósidos, y ticarcilina, una penicilina anti-Pseudomonas. Miremos este comportamiento. ¿Qué es lo que ocurre a medida que yo voy aumentando la dosis? Por ejemplo, el recuadro blanco, el cuadrito blanco, el triángulo blanco significa que es un cuarto de la concentración inhibitoria mínima de la Pseudomonas. El triángulo negro significa que estoy en un valor igual a la concentración inhibitoria mínima. Y a partir de ahí, 4 veces más, 16 veces más y 64 veces más. Vemos que el comportamiento con respecto al recuento bacteriano es que a medida que yo cuanto más supero la concentración inhibitoria mínima, más disminuyo el recuento bacteriano. Y esto queda ejemplificado en estas gráficas. Por tanto, aquellos antibióticos que se comportan como concentración dependientes, me importa mucho superar la concentración inhibitoria mínima en muchas veces, a diferencia de los tiempos dependientes, que no era eso el objetivo, sino que es que esa concentración inhibitoria mínima supere un 40 a un 60% del intervalo interdosis. Ese es el comportamiento diferencial que tienen los antibióticos. Y resumiendo, ¿cuáles son los parámetros que describen mejor la erradicación microbiológica? Por un lado tenemos el tiempo mayor de la concentración inhibitoria mínima, o sea, recuerden con los ejemplos que vimos, ¿no? Los antibióticos que erradicarían bacterias de esta manera serían los betalactámicos, los macrólidos y la clindamicina. En el otro extremo, los concentración dependientes, que el parámetro farmacocinético dinámico que mejor me describe su erradicación es la concentración máxima dividida la concentración inhibitoria mínima. Acá se encontrarían fluoroquinolonas y aminoglucósidas. Y después estos que tienen un comportamiento mixto, el que mejor lo describiría también sería el área abajo de la curva dividida la concentración inhibitoria mínima. Acá estarían vancomicina, también se les describe para aminoglucósidos, fluoroquinolonas y acitromicina. Hasta aquí hemos llegado con el teórico de antibióticos. Recuerden que el objetivo de esto era como una presentación del tema para que ustedes posteriormente en la discusión grupal y con la lectura posterior del tema profundicen en los mismos. Muchas gracias.